esta transmisión que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Shabbat Shalom Bekulam, Berosh Chodesh a todos. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor David Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él y sobre cada uno de los miembros de nuestra corte rabínica, de nuestra alianza, y con el permiso de cada uno de ustedes que permiten que podamos llegar a esta instancia a través de esta transmisión. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la audiencia que se conecta desde distintas partes del mundo, desde los Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador, desde Nicaragua, desde Costa Rica, desde Panamá, Colombia, Venezuela, acá donde me encuentro, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Sefarad, todos estos hermosos lugares que siempre nos acompañan en nuestras transmisiones. Queremos enviar incluso Canadá, Reino Unido, todos estos preciosos lugares que siempre tenemos la bendición de poder estar con ustedes desde esta transmisión en este día del Shabbat. Bueno, hoy queremos comentar con ustedes acerca de dos porciones de la Torá que se estudian en este día del Shabbat. Okay, estamos estudiando la Parashá Matot, cuyo significado de esta expresión hebrea significa tribus, en alusión a que Moshe convocó a todas las tribus de Israel para darles ciertas instrucciones acerca de los votos y los juramentos. Nedarim de Shavuot, ¿ok? Son votos y juramentos e instrucciones importantes que nos ayudan a entender el valor de la palabra, ¿ok? El valor de la palabra. Nuestra misionaria Sarita dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Por lo tanto, cada vez que nos comprometamos a algo, cumplamos nuestra palabra. ¿Okay? Porque la palabra tiene un valor importantísimo. Además de esto, la parashá de esta semana toca varios aspectos que son de gran importancia. Entre ellos pudiéramos destacar la conquista de la tierra prometida, algunos aspectos importantes donde la tribu de Rubén y Gad quisieron tomar el territorio que estaba del otro lado del Jordán, para establecer allí sus familias, se comprometieron a ir a pelear con las demás tribus, a conquistar el territorio, y la Parashá Masei, que es la segunda porción de la Torá que comentamos o que vamos a estudiar en el día de hoy, significa jornadas y nos habla de cada uno de los lugares donde nuestro pueblo Israel estuvo durante los 40 años en el desierto. Y es precisamente este tema el que quiero compartir hoy, viendo esa transición de nuestro pueblo como la transición espiritual que cada uno de nosotros recorremos en nuestra vida. Y estudiando cada uno de estos lugares donde los hijos de Israel acamparon en el desierto durante los 40 años, podemos también entender nuestra transición espiritual, que cada uno de nosotros tenemos que recorrer hasta poder llegar a la tierra prometida, a la herencia del reino mesiánico que nos aguarda a cada uno de nosotros. Y es por eso que quiero compartir de esta parashá. Bueno, la Torá nos nombra que durante los 40 años que nuestro pueblo estuvo en el desierto, debido a que murmuraron en contra de la tierra prometida, Hashem los decretó estar durante 40 años allí en la tierra. Nuestro pueblo estuvo en 42 paradas, 42 estaciones, en 42 lugares geográficos distintos durante estos 40 años. Y nos dice la tradición de nuestro pueblo que el Eterno le ordenó a Moshe escribir cada uno de estos lugares.
Y si el Eterno le ordenó a Moshe escribir los nombres de cada uno de estos lugares, es porque obviamente hay una enseñanza importante para nosotros. Hashem quería que se preservara a estas futuras generaciones los nombres de estos lugares para poder recibir nosotros una bendición de cada una del aprendizaje de estos lugares. No debemos olvidar algo que recalca nuestra Mishnah Netzarita. La Mishnah Netzarita nos dice que todas las cosas que nuestros padres vivieron en el desierto fueron para que nos amonestaran a nosotros. Todo esto fue escrito pensando en ti. Todo esto fue escrito pensando en mí. Y por lo tanto tenemos la oportunidad extraordinaria de hoy mirar esa historia que está escrita en nuestra Sagrada Torá para poder aprender de ella, poder aplicarla a nuestra vida y poder tener nuestro transitar espiritual de una forma extraordinaria. Es importante también, aunque no voy a tocar este punto, pero es importante también destacar que nuestros sabios aluden a que estas 42 paradas que estuvo nuestro pueblo Israel durante estos 40 años en el desierto, tienen una relación con el nombre del Eterno de 42 letras. ¿Okay? Según la tradición mística de nuestro pueblo, desarrollada en el Zohar, etcétera, etcétera, nos habla de que Hashem tiene un nombre que está compuesto por 42 letras, ¿ok? 42 letras. Y esas 42 letras que forman el nombre de Hashem de 42 letras son las letras que van en los primeros versículos de la Torá: Bereshit, Bara, Elohim, El Hashamay, Bejaare, Bejaitá, Tohu, y hasta ahí hay 42 letras que conforman, según nuestros sabios, el nombre de Dios, que tiene 42 letras. Y esas 42 letras también están en un hermoso poema que se conoce como el Ana Bejor, una oración muy poderosa que establecieron nuestros sabios y que hoy en día recitamos esa tefilá preciosa y que eleva nuestra alma de una manera extraordinaria. Bueno, ese poema del Ana Bejoa, según nuestros sabios, tiene las 42 letras de este nombre de Dios que está relacionado con esta parashá y las 42 estaciones que se dan. Pero no voy a tocar ese punto, no voy a ahondar en ese punto. Quiero más bien hacer referencia a cada uno de los lugares. Cada uno de los lugares donde nuestro pueblo Israel estuvo durante esos 40 años, como dije previamente, sus nombres quedaron registrados. Y obviamente eso es para nuestro aprendizaje, para que tú puedas conocer tu transición espiritual en este mundo hasta que puedas alcanzar la bendición de heredar la tierra prometida, el mundo por venir. Bueno, la Torá nos narra de que los hijos de Israel salieron de Egipto. La salida de Egipto representa entonces el inicio de nuestra transición espiritual. Cuando dejamos atrás ciertas cosas de nuestra vida para decidir tomar el rumbo de nuestra vida espiritual. Y la Torá nos narra en esta parashá que el primer lugar donde los hijos de Israel llegaron se llamó Sucot. Sucot obviamente hace relación a la sukkah, a las cabañas, ¿okay? A las cabañas, a el tipo de morada temporal que todos los años celebramos y experimentamos con esa maravillosa festividad que, por cierto, dentro de poco estaremos celebrándola, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y esto es en alusión a la cobertura espiritual. En otras palabras, una vez que tú decides transitar tu camino espiritual, una vez que tú tomas conciencia y decides buscar los senderos espirituales, decides transformar tu vida y transitar por el camino espiritual, el primer lugar o la primera jornada o la primera estación que logramos experimentar es Sukkot, la cobertura espiritual que cubre nuestras vidas. Hashem comienza nuestro transitar cubriéndonos.
protegiéndonos, estableciendo una sucá de paz a nuestro alrededor, para que podamos sentirnos con la confianza, con la seguridad, con la tranquilidad de avanzar en este sendero espiritual. Por lo tanto, la primera estación que tenemos acá en esta parashá es Sukkot, la cobertura espiritual de nuestras vidas. Bueno, luego la Torá nos dice que los hijos de Israel partieron de Sukkot y llegaron a Eitam. ¿Ok? Es el nombre de la segunda estación. Así está registrado aquí en esta parashá, que los hijos de Israel marcharon de Sukkot y acamparon en Eitam. ¿Qué podemos aludir a Eitam? Bueno, debo confesar algo. ¿Ok? Debo confesar algo. No todos los nombres, no todos los significados de los nombres los pude conseguir. Pero pudiendo entender un poco el hebreo, puedo hacer ciertas alusiones que pudieran aplicar a esos lugares. Por ejemplo, la palabra Eitam, que reconozco que no logré conseguir el significado real de esta palabra, pero tiene las mismas letras que la palabra hebrea Atem. Atem. Atem significa ustedes, vosotros. ¿Ok? Ustedes, vosotros, eso es lo que significa Atem. Y Atem y Eitam tienen las mismas letras. Aleph, Taf, Mem. Por lo tanto, esto nos puede aludir, en cierto sentido, a que una vez que sentimos la cobertura espiritual en nuestro primer trayecto de este sendero espiritual, lo primero que tenemos que hacer es atem, es decir, encontrarnos a nosotros mismos, ver nuestra realidad, ver nuestra circunstancia, hacer una mirada interior, una mirada que nos permita redescubrirnos. De allí el nombre Eitam, Atem, ustedes, ¿ok? Dándonos alusión a que debemos mirar en lo interior de cada uno de nosotros. Entonces, con esa cobertura espiritual que nos está cubriendo de Sukkot, lo primero que tenemos que hacer es atrevernos a mirar a nosotros mismos, a ver qué hay en nosotros para, en primer lugar, ver las cosas que tenemos que corregir para seguir avanzando en nuestro proceso espiritual. Pero en segundo lugar, también para ver las potencialidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Hashem ha puesto en cada uno de nosotros ciertos recursos espirituales importantes que tenemos que aprender a verlos, a mirarlos y a desarrollarlos en nosotros. Por lo tanto, la segunda estación de nuestra transición espiritual nos demanda a mirarnos para ver qué tenemos que corregir y qué tenemos que fortalecer en nuestras vidas. Bueno, la Torá nos dice entonces que una vez que llegamos a Atem, dice la Torá que partimos de Eitam y llegamos a Pi Hahirot, Pit Hahirot, que significa la boca del desfiladero, ¿ok? La boca de un barranco, por decirlo de alguna manera. Y esto es otro aspecto importante en este sendero espiritual. Muchas veces cuando comenzamos a descubrirnos dentro cada uno de nosotros, cuando empezamos a mirar hacia adentro introspectivamente y empezamos a mirar cada una de las cosas que hay en nuestras vidas, muchas veces nos sentimos que estamos al borde de un precipicio. ¿Ok? Estamos en la boca de un precipicio, en Pi Hahirot, y muchas veces sentimos temor. Pero esto es necesario en nuestro transitar espiritual. Darte cuenta de que muchas cosas que estaban en tu vida te estaban realmente llevando hacia un precipicio. Y por lo tanto, ahora que te estás mirando internamente, ahora que te estás redescubriendo internamente, puedes decir, mira, realmente estaba al borde de un precipicio, estaba en la boca de un precipicio.
y hacia allá se estaba dirigiendo mi vida. Y por lo tanto, tengo la oportunidad de corregir, tengo la oportunidad de tomar otro sendero, de comenzar, de continuar esta rectificación espiritual, dándome cuenta de la realidad hacia dónde me estaba llevando mi vida. Esto es otro aspecto importante que nos enseña esta parashá, que esa mirada retrospectiva, esa mirada interna, ese mirar dentro de nosotros nos hace ver hacia dónde iban nuestras vidas. Y Baruch Hashem, nos dimos cuenta a tiempo para que no pudiéramos caer en ese desfiladero, sino poder darnos cuenta hacia dónde iba y continuar entonces con mayor fuerza, con mayor ánimo hacia nuestro caminar espiritual. El otro lugar que nos narra la Torá, dice la Torá, salieron de Pi Hahirot y acamparon en Mará. Mará es una palabra hebrea que significa amargura, amargura. Y es precisamente parte de la transición espiritual. ¿Por qué? Voy a explicarte algo aquí importante. En primer lugar, te acabo de mencionar que estábamos al borde de un barranco y que por lo tanto, si hubiésemos continuado por ese camino, no solamente íbamos a caer en un barranco, sino que íbamos a sentir la amargura de nuestras vidas. Esa amargura de la cual nos estábamos encaminando cuando no podíamos continuar nuestro sendero espiritual, esa amargura, ¿verdad? Era lo que iba a consumar nuestras almas, lo que iba a destruir nuestras almas. Pero es interesante entender que en Mará, Hashem nos puso a prueba. Mará se convirtió en un lugar de prueba, en un lugar de prueba. Y por lo tanto, Hashem nos permitió vernos dentro de nosotros para poder notar nuestra condición de que estábamos al borde de un barranco que podía traer amargura a nuestras vidas, para que pudiéramos ponernos a prueba y seguir avanzando en nuestro sendero espiritual. No debes olvidar que las pruebas son elevación espiritual. Acuérdate que esto lo hemos enseñado en muchísimas ocasiones. En hebreo, la palabra prueba es nisayón. Y nisayón viene de una expresión en hebreo que es elevar, nisa, elevar. Y por lo tanto, Hashem en ese lugar de amargura nos colocó a prueba para elevarnos. Porque el deseo de Hashem no era que cayéramos por ese barranco, sino todo lo contrario, que pudiéramos en ese lugar de amargura encontrar el sendero de la elevación espiritual para cada uno de nosotros. Y es por eso que la Torá nos narra que después de Pi Hahirot acampamos en Mará. Ahora, la Torá luego nos dice que de Mará salimos de Mará y acampamos en Elim. Elim es una palabra importante. Okay. Elim es una palabra que viene de la raíz el, que significa, que normalmente se ha traducido como Dios, pero que tiene una relación con poder, con autoridad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Torá? Ese proceso de elevación que experimentamos en la prueba, en Mará, en donde fuimos probados, donde vimos la amargura y fuimos probados y pudimos elevarnos en la prueba, el resultado de esa prueba era darnos autoridad, Elim. Y es por eso que llegamos a Elim, ¿ok? Donde estaba la autoridad que Hashem quería investirnos a cada uno de nosotros. Cuando uno ve cada uno de estos lugares, cada una de estas estaciones, uno se maravilla al ver cómo la Torá registró estos nombres para enseñarnos el proceso espiritual. Recuerda, salimos de Egipto, el inicio de nuestro sendero espiritual. Llegamos a Sukkot, la cobertura espiritual. Una vez que tuvimos Sukkot, la cobertura espiritual, llegamos a Eitam, donde nos miramos dentro de nosotros.
Y una vez que nos vimos dentro de nosotros, llegamos a Pit Ahirot, al borde del precipicio. El borde del precipicio. Una vez que llegamos al borde del precipicio, avanzamos y llegamos a Mará, a la amargura que nos pudo haber consumido si hubiésemos seguido el camino de perdición. Pero que Hashem allí utilizó esto para ponernos a prueba y encontrar la elevación espiritual de nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a Elim, donde pudiéramos recibir autoridad espiritual en nuestras vidas. Y esta autoridad espiritual es importante porque el siguiente paso que dimos en nuestro recorrido espiritual, tomando en cuenta estas jornadas de nuestro pueblo Israel durante los 40 años, el siguiente paso después de Elim es Yam Suf. Yam Suf. ¿Qué es el Yam Suf? Yam Suf es lo que se ha traducido como el Mar Rojo. Pero realmente Yam Suf no es Mar Rojo, sino que es el Mar de los Juncos. ¿Ok? El Mar de los Juncos, en alusión a cierta vegetación que crecía cerca del mar. El Mar Juncos, así se llama en hebreo. Yam Suf, el Mar de los Juncos. Pero es interesante que la palabra Suf también podemos darle otra connotación diferente. Y a la palabra Suf podemos traducirla como culminación. Como culminación. Es decir, cuando llegamos a Yam Suf con autoridad, con esa autoridad que recibimos en Elim, estamos culminando una etapa en nuestras vidas. Una etapa donde estamos dejando por completo atrás Egipto, donde lo viejo lo estamos dejando atrás, donde ya pudimos recibir la cobertura espiritual, donde ya nos miramos internamente, donde vimos el precipicio, donde vimos la amargura, encontramos la prueba, recibimos la elevación y recibimos la autoridad. Una vez que recibimos la autoridad, llegamos a la culminación de la primera etapa de nuestro proceso espiritual. Yam Suf, entendiendo la palabra Suf como terminación, culminación, ¿ok? Y allí dejamos atrás y cerramos una etapa en nuestra vida para ahora avanzar en nuestro proceso espiritual. Es interesante entonces que la Torá nos dice que partieron del Yam Suf y llegaron al desierto de Sin. ¿Ok? Partieron del Yam Suf y llegamos al desierto de Sin. La palabra desierto es una palabra sumamente importante. ¿Ok? En hebreo, la palabra desierto es mikbar. Mikbar. Y mikbar tiene las mismas letras que la palabra medaber, que es hablar. ¿Ok? Midbar se escribe con Men, Dalet, Bet y Resh, que sería M-D-B-R. Midbar, M-D-B-R. Men, Dalet, Bet, Resh. Midbar. Y con esas mismas letras se escribe la palabra medaber, que significa hablar. ¿Por qué? Porque el propósito del desierto es hablarnos. Hablarnos. Hashem nos lleva al desierto para hablar a nuestras vidas. Entonces, apenas cerramos la primera etapa de nuestras vidas con la culminación, con el Yam Suf, lo primero que hace Hashem ahora es hablarnos. Llevarnos a un lugar para hablarnos, un lugar de soledad, un lugar desértico. Pero el propósito de ese lugar es hablar a nuestro corazón, hablar a nuestras vidas. De hecho, la Torá muchas veces en los profetas nos dice que Hashem recuerda cuando estábamos en el desierto. ¿Por qué? Porque era la oportunidad cuando Hashem podía hablarnos de una manera cercana, de una manera extraordinaria. Por lo tanto, lo primero que recibimos al cerrar la primera etapa de nuestro proceso espiritual es la voz de Hashem.
hablándonos a nuestras vidas. Bueno, luego del desierto de Sin, nos dice la Torá que partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofká. Acamparon en Dofká. Y es interesante, porque la palabra Dofká significa golpear, presionar. Porque muchas veces la palabra de Hashem viene a nuestra vida con ese propósito. De allí que nuestra misionaria Sarita habla de que la palabra de Hashem es como una espada de doble filo. ¿Ok? Es una espada de doble filo. Entonces, muchas veces la Torah viene a nuestra vida con el propósito de golpearnos, con el propósito de presionarnos, precisamente para producir un cambio en nuestras vidas, para producir una transformación completa en nuestras vidas. Entonces, después del desierto, después del Midbar, llegamos a Dofká, que significa presionar, presionar. Ahora, la Torah nos dice, partieron de Dofká y acamparon en Alush. Alush. ¿Qué significa la palabra Alush? Debo reconocer, una vez más, que no encontré el significado de la palabra Alush. ¿Ok? No encontré el significado de esta palabra. Sin embargo, viendo las letras hebreas con las cuales se escribe la palabra Alush, quise tocar este punto aludiendo a lo siguiente. Al se escribe con Aleph Lamed, que es el, Dios. El, Alush, se escribe con Aleph Lamed, de la raíz el, que es Dios, poderoso. Y Lush, esa Ush, quiero darle mención a la Teshuvah, ¿ok? Porque Teshuvah es Shuf. Y por lo tanto, aquí a Lush quiero interpretarlo como el retorno a Dios, el regresar a Dios. Es decir, Hashem nos lleva al desierto para hablarnos. Esa palabra que Hashem nos trae viene a, de alguna manera, presionarnos para que terminemos de una vez por todas a retornar a Dios, a Lush, regresar a Hashem, regresar a Hashem. ¿Ok? Entonces, esto es lo que medité cuando vi este término Lush y pude ver todo este escenario. Es decir, después que Hashem nos presiona con su palabra, el propósito es un retorno completo a Él. Un retorno completo a Él. Bueno, la Torá sigue diciendo, los hijos de Israel partieron de Alush y llegaron a Refidim. ¿Y qué significa Refidim? Refidim significa confortar, significa respaldo. ¿Por qué? Porque es la experiencia que nosotros vamos a experimentar una vez que retornamos a Hashem. Acuérdate que esta segunda fase de este proceso espiritual es el desierto, la palabra de Hashem hablándonos, que nos presiona para que retornemos a Él. Y una vez que retornamos a Él, llegamos a ser confortados. Llegamos al respaldo. ¿Ok? Llegamos al respaldo, donde vamos a ser confortados. ¿Y cómo vamos a ser confortados? Bueno, dice la parashá, partieron de Refidim y llegaron al Sinaí. ¿Y qué es Sinaí? La entrega de la Torá. La entrega de la Torá. En otras palabras, Hashem nos conforta, Hashem nos respalda cuando nos regresamos a Él y nos da su Torá. Esa entrega de Torá que viene de bendición para nuestra vida, esas instrucciones que nos va a dar para que podamos transitar el camino con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, con mayor confianza. Entonces ahora, después del confort, después de la confortación, después del respaldo, vienen las instrucciones de la Torá para que podamos caminar con seguridad. Bueno, es interesante porque luego la Torá dice que partieron del Sinaí
y llegaron a Kibrot Hatava. ¿Y qué significa Kibrot Hatava? Es interesante porque Kibrot Hatava significa la tumba de la codicia o la tumba del deseo. Qué interesante, ¿no? Extraordinario esto. Recibimos la Torá, recibimos las instrucciones y lo primero que ocurre en nuestras vidas es que nuestra codicia, nuestros malos deseos son sepultados, son enterrados. Kibrot Hatava, la sepultura del deseo, de la codicia, es sepultada en esta etapa de nuestras vidas, después de recibir las instrucciones, la Torá que Hashem nos entregó. Es interesante cuando tú miras cada uno de estos puntos, donde nuestro pueblo se estuvo moviendo, donde hicieron estaciones durante su caminar por el desierto durante 40 años, fíjate cómo va todo este proceso extraordinario, este proceso maravilloso, donde ahora venimos a sepultar nuestra codicia, a sepultar nuestros malos deseos. Ahora, luego de Kibrot Hatava, dice la Torá, partieron de Kibrot Hatava y llegaron a Hatzerot. ¿Por qué? Porque después de enterrar nuestros malos deseos, viene Hatzerot. ¿Qué cosa es Hatzerot? Hatzerot es una palabra hebrea que significa patio. Patio. ¿Ok? Puede también significar campamento. Y es una alusión a el Hatzer, es decir, los patios del templo, los patios del tabernáculo de reunión. Y a un lugar así llegamos, a Hatzerot, al patio. Como dice el salmista, Señor, llévame a tus atrios, llévame a tus atrios, llévame al Hatzerot, llévame a los patios de tu casa, de tu morada sagrada. He sepultado mi codicia, he sepultado mis malos deseos. Llévame a tus atrios, llévame a los patios de tu sagrada morada. Es allí donde entonces Hashem nos lleva, sacándonos de Kibrot Hatava y llevándonos a Hatzerot, a los atrios del templo. Una vez que los hijos de Israel partieron de Hatzerot, llegaron a Rigma. ¿Ok? Llegaron a Rigma. ¿Y qué significa Rigma? Otra cosa interesante, otra cosa extraordinaria. Rigma significa atar un yugo. Atar un yugo. Eso es lo que significa Rigma, atar el yugo. En otras palabras, llegamos al atrio, llegamos a los atrios de la casa de Hashem. ¿Y cuál es el resultado ahora? Atar nuestras vidas al yugo de la Torá. Permanecer allí en sus atrios. Como decía el salmista, más prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces tenemos que atar nuestro yugo allí en Hatzerot, en los patios de Dios, para quedarnos allí reposando nuestra alma, fortaleciendo nuestro proceso espiritual en esta jornada, en esta travesía espiritual que estamos llevando a cabo. Llegamos allí a Rigma, donde atamos el yugo para morar allí en los atrios. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Luego de Rigma, dice la Torá, partieron de Rigma y llegaron a Rimón Peretz. Partieron de Rigma y llegaron a Rimón Peretz. ¿Qué significa Rimón Peretz? Otra alusión importante. Rimón hace alusión a una granada. A una granada, no vaya a pensar que una bomba, no, una granada de esas frutas, ¿no? Las frutas. Por cierto, uno de los frutos característicos de la tierra de Israel, ¿ok? La granada. Y es interesante ver que nuestros sabios dicen que la granada tiene muchas pepitas y que esas pepitas representan los 613 mandamientos de la Torá.
¿Ok? Los 613 mandamientos. Rimón, la granada, representa los 613 mandamientos de la Torah, es decir, representa la Torah. Llegamos a los atrios para atarnos allí, para permanecer allí y recibir los 613 mandamientos de Hashem en nuestras vidas. ¿Para qué? Rimón Pérex. Pérex significa apertura. Para abrir una apertura en nuestras vidas. ¿Ok? Fíjate todo este mensaje extraordinario. Llegamos a Hatzerot, a los atrios de Dios. Llegamos a Rigma, donde atamos nuestro yugo para permanecer allí. E inmediatamente llegamos a Rimón Pérez, que es los mandamientos aperturando, abriendo una brecha, una apertura en nuestras vidas. Rimón Pérez. ¿Ok? Rimón Pérez. Abrir una apertura en nuestras vidas a través de los 613 mandamientos. Y luego la Torah nos dice algo extraordinario. Dice, partieron de Rimón Pérez y llegaron a Livná. Livná. ¿Qué significa Livná? La raíz de la palabra Livná es la palabra hebrea Labán, que significa blanco. En otras palabras, el proceso de Rimón Pérez, que es los 613 mandamientos aperturando nuestras vidas, es para que seamos blancos como la nieve. Seamos purificados, seamos limpios, seamos blancos, Labán, Lifná, purificarnos, blanquearnos espiritualmente. Mira cómo todo va tomando sentido. Simplemente analizando cada uno de los lugares donde los hijos de Israel estuvieron los 40 años en el desierto, como nos narra la Parashá Masei. Tomando esto, mira cómo tenemos este mensaje espiritual tan extraordinario. Recuerda, salimos de Egipto, nuestro comienzo de nuestra transición espiritual. Llegamos a Sucot, la cobertura espiritual, para avanzar a Itán, donde nos miramos dentro de nosotros mismos, para llegar a Pit Ajiró, donde nos dimos cuenta que estamos al borde de un precipicio, donde llegamos a Mará, donde vimos la amargura de nuestras vidas, pero allí fuimos puestos a prueba para elevarnos. Avanzamos a Elim, donde recibimos la autoridad. Llegamos al Yam Suf, donde culminamos una primera etapa de nuestro andar espiritual. Seguimos andando, dejando Egipto atrás. De Yam Suf llegamos al desierto de Sin, donde Hashem nos habla en el desierto de Sin, Medaber, hablar a nuestras vidas. Y del desierto de Sin avanzamos a Dofka, que era golpear, presionar, porque la palabra de Hashem viene a presionar nuestras vidas. De ahí llegamos a Luz, que es el retorno a Dios. De a Luz llegamos a Refidim, que es el respaldo, el confort espiritual. De Refidim llegamos al Sinaí, donde recibimos la Torá. Del Sinaí llegamos a Kibroja Tabá, donde sepultamos nuestros malos deseos. De ahí llegamos a Hatzerot, a los patios del Eterno. De Hatzerot llegamos a Rigma, donde atamos nuestros yugos para permanecer en los atrios. De ahí llegamos a Rimón Pérez, que es los 613 mandamientos aperturando nuestra vida. Y de ahí avanzamos a Lifná, donde logramos blanquear la blancura de nuestra alma. Y de Lifná, dice la Torá, que los hijos de Israel partieron de Lifná y acamparon en Rizá. En Rizá. Ahora, es interesante porque Rizá significa pulverizar. Porque el proceso de Dios en nuestra vida no se detiene. Cuando pensamos que hemos dejado atrás muchas cosas, Hashem viene a traer a nuestras vidas más cosas que quiere seguir transformando en nuestras vidas.
Ya hemos pasado por procesos de transformación, pero ahora, después que hemos sido blanqueados espiritualmente y pensamos que ya llegamos a la altura espiritual, que ya llegamos a donde teníamos que llegar, no, ahí no se acaba el camino. Llegamos al rizar, que es la pulverizar, el proceso de terminar de destruir ciertas cosas en nuestras vidas. Y entonces Hashem termina pulverizando aspectos importantes de nuestras vidas. Bueno, luego nos dice la Torá que de Rizá llegamos a Kehalat. Y Kehalatá, perdón, Kehalatá. Y Kehalatá significa convocación. En otras palabras, después que Hashem nos pulveriza, el resto de las cosas que tiene que sacar de nuestras vidas, nos convoca, nos llama, ¿ok? Nos llama, nos convoca. Y luego dice la Torá que partieron de que es el altar y arribaron a Shefer. ¿Qué significa Shefer? Shefer significa hermosura. Shefer significa brillar. ¿Por qué? Porque Hashem vino a pulverizar aspectos en nuestras vidas para convocarnos en sus días sagrados, en sus festividades sagradas, para traer hermosura a nuestra vida, hermosura, brillo a nuestra vida. Y luego la Torá nos dice, partieron de Shefer y llegaron a Haradá. Y Haradá significa temor, significa consternación. ¿Por qué? Porque cuando logramos percibir el brillo de Hashem, cuando logramos percibir la hermosura de Hashem, el resultado es que ahora nuestra alma se llena de un temor reverente. Nuestra alma se llena de temor reverente por Hashem. Entonces, luego de Haradá, la Torah dice, partieron de Haradá, es decir, del temor reverente, y llegaron a Maghelot. Y llegaron a Maghelot, que es la congregación. Viene también de la raíz Kahal, como la raíz de la misma palabra que hablamos hace un poquito, convocar. ¿Ok? Ahora, Maghelot es la congregación. ¿Por qué? Porque una vez que sentimos ese temor reverente, entonces Hashem nos toma como su pueblo, como su congregación. ¿Ok? Nos toma como su congregación. Luego de Maghelot, partieron de Maghelot y llegaron a Tahat. ¿Qué significa Tahat? Tahat significa abajo, abajo, ¿ok? Abajo. Y aquí hay dos alusiones importantes. Número uno, que después de este proceso espiritual, Hashem quiere que bajemos, ¿ok? Que bajemos para que toquemos piso, ¿ok? Y logremos encontrar firmeza, ¿ok? Bajar con el propósito de tocar piso y encontrar firmeza. Entonces, Taja significa ese proceso de fundamentarnos, de tocar piso, de comenzar a fundamentar nuestras vidas en este caminar que estamos llevando a cabo. Y luego la Torah dice, partieron de Taja y llegaron a Terah. Aquí debo decir algo, no encontré tampoco el significado literal de la palabra Terah, pero es extraordinario ver que Terah es el nombre del padre de nuestro padre Abraham. Y aquí hay algo. ¿Por qué? Porque justamente después que Hashem quiso que nosotros bajáramos para fundamentarnos, nos dice Terah, llegar a Terah. Es decir, tenemos que mirar los inicios de nuestro pueblo.
mirar los inicios de nuestro pueblo, cómo nuestro padre Abraham fue llamado para que dejara atrás a su padre, a su tierra, a su parentela. ¿Ok? Entonces, esta es la alusión que viene la Torá a decirnos, es decir, fundamentate para que mires atrás y veas los inicios de tu pueblo, de cómo yo llamé a Abraham para que dejara todo atrás. Lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Luego la Torá nos dice, partieron de Tera y llegaron a Mitká. Mitká es una palabra hebrea que significa dulzura. Dulzura, viene de metuká, dulzura. ¿Por qué? Porque Hashem nos fundamentó, nos hizo fundamentarnos para mirar los inicios de nuestro pueblo, ¿ok? Ver las sendas antiguas en las cuales iniciaron nuestros patriarcas, para luego entonces traer dulzura a nuestra alma. Porque cuando entendemos lo que Dios hizo con nuestros padres al sacarlos de la casa donde ellos habitaban y conducirlos hacia la tierra prometida, ese entendimiento espiritual trae dulzura a nuestra alma, porque nos hace entender lo que Dios hace con los que Él llama, cómo los saca de un lugar para transformarlos en hombres y en mujeres grandes. Y eso trae dulzura a nuestra Neshama. Bueno, la Torá dice luego, partieron de Mitká y acamparon en Hashmoná. ¿Ok? Hashmoná tiene varios significados también importantes. Uno es firme, capaz, ¿ok? Firme, capaz. Entonces, Hashem nos trajo esa dulzura para afirmarnos en nuestra fe, para afirmarnos que al contemplar lo que Dios ha hecho con nuestro pueblo desde su inicio, eso puede traer firmeza a nuestras vidas. Firmeza a nuestras vidas. Bueno, partimos de Hashmoná y acampamos en Moserot. Moserot significa corrección. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo en nuestro transitar espiritual necesitamos un proceso de purificación. Y esto lo hemos visto repetidamente. Cada vez que el Eterno nos conforta, nos pone dulzura, nos comienza a fortalecer, viene otro proceso de confortación, de corrección. Y entonces Moserot es necesario. Después de la firmeza es necesaria la corrección. ¿Ok? Es necesario la corrección. Así dicen nuestros sabios, no hay descanso en este mundo. Cuando piensas que has llegado a un nivel espiritual y que mereces un descanso, no. Viene otra prueba, Y eso es Moserot en esta etapa de nuestra vida, la corrección espiritual. ¿Por qué? Porque después de Moserot llegaron a Bene Yakam. ¿Y qué significa Bene Yakam? Bene Yakam significa los hijos de Acán. Pero Bene Yakam significa literalmente los hijos torcidos. Los hijos torcidos, es decir, la corrección que Hashem nos hizo en Moserot es necesaria para que no seamos un Bene Yakam, para que no seamos un hijo que tuerza su camino. Y es por eso que Hashem tuvo que corregirnos. Moserot, corregirnos para que no seamos un Bene Yakam, un hijo torcido. Luego de Bene Yakam, partimos de Bene Yakam y llegamos a Hor Hagigat. Hor Hagigat. Hor Hagigat, que significa juntar, ¿ok? Juntar, pero también significa puro, ¿ok? Donde Hashem nos junta para purificarnos. Hashem nos junta para purificarnos. Él no quería, Él nos corrigió para que no nos convirtamos en hijos torcidos, porque Él quería llevarnos precisamente a que seamos purificados, para que seamos puros,
para que podamos ser transformados. La palabra Hor, que viene, está relacionada también con Tahor, con pureza. ¿Ok? Bueno, luego la Torah nos dice que de Hor Hagigat partieron y llegaron a Yotbatá, que significa agradable, agradable, agradable. ¿Por qué? Porque Hashem nos lleva, nos junta para purificarnos, para hacer algo agradable en nuestras vidas. ¿Ok? Algo agradable en nuestras vidas. Luego la parashá nos dice que partieron de Yotbatá y llegaron a Abroná. Abroná. Abroná significa alrededor de, o a través de, o al otro lado. Viene de la misma raíz que Eber, Ivrit, de hebreo. Abroná, ¿ok? Alrededor de, es decir, Hashem nos lleva a un sitio para que podamos ver las cosas desde otro lado, para que podamos pasar, para que podamos transitar hacia el otro lado. ¿Ok? Y desde Abroná, los hijos de Israel marcharon y llegaron a Etzion Gaber, que es la columna vertebral, la espina dorsal del hombre valiente. Hashem nos lleva, nos conduce al otro lado del río para ponernos una columna de un hombre valeroso, de un hombre valiente, de un hombre de los que arrebatan, como dice la Escritura, de los que arrebatan el reino de los cielos. Etzion Gaber, la columna de un hombre valiente. Luego de Etzion Gaber, dice la Torá que los hijos de Israel llegaron a Sin, que significa grieta, grieta. Pero la Torá dice, ese lugar es Kadesh. ¿Por qué? Kadesh significa santificación. En otras palabras, una vez que Hashem nos está fortaleciendo, nos puso firme la columna de un hombre valiente, nos lleva a Sin, donde allí experimentamos otro proceso de esos procesos que Hashem muchas veces nos lleva a las grietas, a la transformación, ¿okay? A quebrar nuestras vidas, pero el propósito de eso es santificarnos. Dice la Torá, Sin hu Kadesh. Sin es Kadesh. Es decir, la grieta es santificación. Porque Hashem nos llevó allí a pasar un proceso para santificarnos aún una vez más. Luego dice la Torá que partimos de Kadesh, de este proceso de santificación, y llegamos a Hor Hagar, al monte del monte. Pero es interesante que monte, Har, viene de una raíz que significa surgir hacia arriba, surgir hacia arriba. En otras palabras, el proceso es, te estoy santificando porque quiero que surjas hacia arriba, porque quiero que te siga elevando. Y luego de Hor Hagar, de ese proceso de santificación y de surgir hacia arriba, luego la Torá dice que partieron de Hor Hagar y llegaron a Salmoná, que significa la sombra de Hashem. Habitar en la sombra del Eterno. ¿Ok? Habitar en la sombra de Dios. Salmoná. ¿Ok? Entonces, ascendimos, elevamos, surgimos hacia arriba para habitar en la sombra de Dios. Luego de Salmoná, los hijos de Israel partieron de allí y llegaron a Punón, que significa perplejidad. Perplejidad. En la sombra de Hashem quedamos perplejos ante la grandeza de su majestad. Podemos percibir a Hashem y podemos quedar perplejos viendo su grandeza, viendo sus maravillas que Hashem quiere demostrar y traer a nuestras vidas. Bueno, partimos de la perplejidad de Punón y llegamos a Obot. Obot significa odres de agua.
hacia los odres de agua. ¿Ok? Es decir, la Torá, la purificación de la Torá, el agua limpia que nos purifica. Porque cuando somos llenos de esa perplejidad y vemos los misterios de Hashem, se nos revelan los misterios de la Torá delante de nosotros, eso va a convertirse en un odre de agua de purificación para nuestras vidas. Otro proceso más de purificación en nuestro caminar espiritual. Luego dice la Torá, partieron de Obot y llegaron a Ayim, a las ruinas. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, no importa cuánto nos elevemos espiritualmente, Hashem trae un proceso de corrección, un proceso de destrucción, de pulverizar. En este caso, las ruinas. De odres de agua que Hashem nos da, entonces viene el proceso de corrección de ruinas para seguir destruyendo por completo cualquier cosa que nos quede del viejo hombre. Después de allí, los hijos de Israel llegaron a Divión-Gad, que es sujetar la dicha. Sujetar la dicha. ¿Por qué? Porque ese proceso de rectificación, de corrección, donde termina de destruir ciertas partes de nuestras vidas, es para que podamos afianzarnos, para que podamos sujetarnos a la dicha de Hashem. Luego de Divión-Gad, los hijos de Israel llegaron a Almón Dilutaima, Almón Dilutaima, que significa ocultar las tortas. ¿Qué torta? De las delicias de Hashem, donde misterios espirituales se revelan a nuestras vidas. Y la Torá nos dice, una vez que llegamos al Mo de Bultaimá, donde se ocultan las tortas, donde se oculta el trigo, la riqueza espiritual, los secretos de Dios, estamos entonces a las puertas de la tierra prometida. Este es el sendero espiritual que experimentamos cada uno de nosotros. Así como nuestros padres que salieron de Egipto estuvieron en estos 42 estaciones, en estos 42 paradas durante los 40 años en el desierto, en nuestras vidas tenemos que transitar espiritualmente toda esta riqueza espiritual. Pero estamos seguros que estamos siendo guiados por la mano de Hashem. Estamos seguros que estamos caminando bajo su guía para alcanzar la tierra prometida. El proceso no es fácil. Vimos en ese proceso muchos procesos de rectificación, muchos procesos de recorrección, que cuando pensamos que habíamos llegado a una altura espiritual donde había descanso para nuestras vidas, inmediatamente venía un proceso de corrección, de trituración, de ruina, de dañar ciertas cosas del viejo hombre para que pudiéramos seguir experimentando. Como dije anteriormente, no hay descanso en este mundo. Permita Hashem que este transitar espiritual de nuestras vidas pueda ser de gran elevación, pueda ser de gran crecimiento espiritual y que al transitarlo, cada uno de nosotros podamos llegar a nuestro destino, a la tierra prometida, al mundo venidero. Que el Eterno te bendiga y te guarde y que la Torá de Hashem siempre esté en tu mente y en tu corazón. Shabbat Shalom.